Muy buenas noches, queridos amantes del caos. Bienvenidos a un episodio más de El Casi Podcast. El día de hoy hablaremos quizás de uno de los misterios más grandes de toda la raza humana: la muerte. Ya de por sí un tema escabroso y espeluznante. Pero ¿qué pasa cuando el final de nuestros días está marcado por hechos inexplicables, misteriosos? Este es el caso de los 3 relatos que preparé para ustedes el día de hoy, en Muertes Misteriosas. Como siempre, sean bienvenidos y disfruten del viaje. La muerte, ese destino ineludible, es de por sí un tema escabroso. Más aún cuando lo que rodea a la misma tiene un halo de misterio inexplicable. Hoy les voy a contar 3 relatos sobre personas que no solo encontraron su final, sino que lo hicieron en condiciones que hasta el día de hoy resultan misteriosas y nos dejan con más preguntas que respuestas. Espero que estén listos porque estas son 3 muertes misteriosas. El primer relato es el caso de Joao Prestes. El 4 de marzo de 1946, Joao Prestes estaba pescando en el río Tietê, en una población recóndita del Brasil. Se despidió del amigo con quien se encontraba y emprendió el regreso a casa. Su esposa había viajado a Aracarihuama, una población alejada, así que Joao estaba solo. Tenía 44 años y era un humilde labrador y pescador como muchos otros de la zona. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que su esposa no le había dejado la llave para entrar. Cansado y con hambre, empezó a buscar una manera de poder ingresar. Encontró una ventana abierta por donde pudo finalmente colarse. Apenas entró a la casa por la ventana, sintió algo raro. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. Tuvo, de alguna forma, la impresión de que algo, una presencia, le estaba observando desde la ventana que había acabado de traspasar. Volteó rápidamente esperando encontrar a alguien del otro lado, pero en vez de una persona, un ente o un ser, simplemente le sorprendió un haz de luz que bañó su cuerpo y que le dio un poco de calor. Desde ese mismo instante comenzó a sentir que su cuerpo ardía, que una terrible picazón se apoderaba de él. Fue hacia el espejo y comprobó que tenía quemaduras y le costaba mover las manos. Paralizado y aturdido, se dirigió hacia la puerta para salir, pero no pudo abrirla. Sus dedos habían perdido su consistencia normal. Parecían estarse derritiendo. Con sus dientes logró abrir el pasador de la puerta y salió corriendo descalzo de su propiedad. Corrió rumbo a casa de su hermana María, que vivía a aproximadamente 1,5 kilómetros de él. Casi llegando a la casa se dio cuenta de que sus pies estaban dejando un rastro de sangre y piel. La piel se estaba desprendiendo de sus miembros. Cuando llegó con su hermana, le dijo que algo o alguien le había quemado. Ella, viendo el rastro de sangre que dejaba su hermano, avisó debidamente a la policía local. Joao, por otro lado, se arrojó a la cama y comenzó a temblar y a sudar pavorosamente. El jefe de policía llegó poco después para investigar, y Joao le diría en términos muy claros que su atacante no había sido de este mundo. Mientras hablaba con el hombre herido,
notó algo raro en él. La carne alrededor de la pierna de Joao se estaba despegando del hueso. El jefe de policía diría luego que parecía carne que había sido hervida por mucho tiempo. Varios miembros de la familia de Joao llegaron poco después y todos notaron lo gravemente enfermo que parecía estar. Su piel, que era generalmente de un tono claro, había tomado ahora un tono rojo tostado. Sus manos estaban torcidas, quemadas y deformadas, y sus familiares se dieron cuenta de que, aunque todo su cuerpo estaba prácticamente calcinado, su pelo y las partes que estaban cubiertas por su bermuda parecían haber estado completamente intacto. También le empezaba a costar hablar, porque lo que sea que estaba acabando con sus tejidos también había empezado a afectar su lengua. A kilómetros del hospital más cercano, y con sus familiares desesperados e incapaces de ayudarle, viendo cómo la piel del pobre hombre se derretía frente a sus ojos, Joao no tardó en fallecer. El acta de defunción levantada por las autoridades tiempo después corroboró que presentaba quemaduras de primer y segundo grado, pero el origen de ese misterioso rayo de luz que terminó con la vida de el pescador sigue siendo un misterio. Y ahora les voy a contar el curioso caso de la mujer de Isdal. Era el 29 de noviembre de 1970 en Noruega. El día estaba despejado y luminoso en la ciudad de Bergen y era ideal para dar un paseo. Marcus, un hombre, decidió llevar a sus dos hijas pequeñas a caminar por el Valle del Hielo, un lugar que los senderistas recorrían en épocas cálidas, pero que en invierno era bastante solitario. Mientras caminaban, Marcus les contó a sus hijas que en épocas pasadas a esas regiones se les conocía como el Valle de la Muerte, ya que habían sido escenario de suicidios y de sacrificios rituales durante la Edad Media. No estaba tratando de asustarles. En realidad esto era lo que cualquier guía les contaba a los turistas como curiosidad durante el recorrido. Lo verdaderamente truculento se les presentó luego, cuando estaban volviendo. Un fétido olor a carne quemada le llamó la atención a Marcus. Y desafortunadamente no fue él, sino una de sus hijas, la que descubrió de dónde provenía el hedor. Entre unas rocas había un cuerpo totalmente calcinado. No miraron más. El hombre tomó de las manos a las pequeñas y volvió rápidamente a la ciudad para denunciar el macabro hallazgo. Así empezó el misterio de la mujer de Isdal, uno de los mayores enigmas de la Guerra Fría que más de medio siglo después sigue sin resolverse. El cadáver estaba en un lugar por donde rara vez pasaban los caminantes y de no haber sido por el olor, pudieron haber pasado meses sin que lo descubrieran. Se trataba del cuerpo de una mujer joven con la parte de adelante quemada por completo, lo cual dificultaba identificarla. La espalda estaba extrañamente ilesa. El cadáver parecía corresponder a una mujer de entre 25 y 40 años, de cabello largo y marrón oscuro, con cara pequeña, redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Alrededor del cuerpo la policía encontró algunos objetos: un reloj, una sombrilla rota, 3 botellas, 2 intactas y una rota, 2 aros y un anillo. También había un par de botas de goma, unas medias de nylon y una docena de pastillas. Los objetos no estaban tirados aleatoriamente. La manera en que estaban dispuestos daba la impresión de que eran parte de algún ritual que tuvo lugar antes de la muerte de la mujer. Cuando los forenses empezaron a examinar el cadáver, se toparon con otro hecho extraño. Las prendas que se habían salvado del fuego tenían las etiquetas cuidadosamente cortadas. Era imposible determinar las marcas o la procedencia. La autopsia concluyó que la mujer había muerto por una combinación de incapacitación a causa de la ingesta de fenobarbital y envenenamiento por monóxido de carbono. Tenía lesiones en el cuello que los médicos adjudicaron a una caída o a un golpe,
y además había restos de hollín en los pulmones, lo cual indicaba que estaba viva cuando se quemó. Los análisis de sangre y estómago mostraron que había ingerido entre 50 y 70 pastillas para dormir, iguales a las que encontraron cerca del cuerpo. Los forenses decidieron guardar muestras de tejido de los órganos y también los dientes y la mandíbula, con la esperanza de poder identificarla. En los 70 uno de los procedimientos de la policía para identificar a una persona era preguntar en las terminales si alguien había dejado valijas sin retirar. En la estación de trenes, en efecto, había un empleado que dijo que había dos que pertenecían a una mujer que no volvió por ellas. Cuando los policías describieron lo poco que sabían del aspecto que tenía la mujer en vida, el empleado dijo que podría ser ella. No les pudo dar el nombre, pero sí el número de la consigna donde estaban las valijas. Al abrirlas encontraron ropa, un par de anteojos sin graduación, cosméticos, algunos saquitos de té, una crema medicinal contra los eczemas, un peine y un cepillo. Hasta ahí nada extraño. En cambio sí llamó la atención que tuviera varias pelucas con diferentes colores de pelo y mucho dinero en efectivo. Marcos alemanes, francos, belgas y suizos, libras esterlinas y coronas noruegas. Y un elemento todavía más misterioso, una carta escrita en código. Por primera vez los investigadores pensaron que la mujer podría ser una espía. En una de las valijas había una huella digital que quizás le pertenecía. Cuando examinaron con más detalle las prendas, descubrieron que al igual que las del cadáver tenían todas las etiquetas cuidadosamente cortadas. Con respecto a la ropa, la única pista que pudieron seguir era las botas que encontraron cerca del cadáver. Así llegaron, semanas más tarde, a la zapatería donde se habían comprado estas botas. Estaba ubicada en la ciudad noruega de Stavanger, y cuando el hijo del propietario les dijo que había vendido un par de botas a una mujer atractiva y muy bien vestida de cabello oscuro, los investigadores creyeron que habían dado un gran paso para conocer la identidad de la mujer. Hicieron un identikit con la descripción que les diera el dueño del local, y con este recorrieron los hoteles de la ciudad. El recepcionista de un hotel dijo que una mujer parecida se había registrado unos meses antes con el nombre de Fenella Lorch. Le había pedido el pasaporte y no tardaron en descubrir que se trataba de un documento falso. Fenella Lorch no existía. Para entonces la policía ya sabía que la huella digital encontrada en la valija no figuraba en ninguno de sus registros. En los 2 siguientes meses los investigadores descubrirían que la supuesta Fenella se había alojado en otros hoteles de Noruega, donde fue reconocida por el identikit. Se había identificado con pasaportes diferentes en cada hotel donde estuvo. Una recepcionista de uno de ellos les dio además un dato interesante. La señora Alexia Sarne Merches, que era el nombre con el que se registró, se había reunido varias veces con oficiales de la Marina alemana. Ninguno de los nombres de los pasaportes pertenecía a una persona real. La identidad de la mujer de Isdal seguía siendo un misterio. Con respecto a las anotaciones en código, los agentes se dieron cuenta de que, más allá de algunos lugares y fechas, no decían nada de utilidad. La investigación de inteligencia y sus resultados, si los hubo, se mantuvieron en secreto. En 2016, un hombre encontró un bolso enterrado a unos 40 metros de donde había aparecido el cadáver calcinado. La policía lo hizo examinar y, aunque no encontró nada de utilidad, esto reavivó el interés del caso. Cuando se buscó las muestras del tejido que habían sido conservadas, descubrieron que ya no estaban donde debían estar. Podían simplemente haberse perdido, pero lo extraño del caso es que no faltaba ninguna otra muestra de la época, solo la de la mujer de Isdal. Lo que hace sospechar que quizás fueron sustraídos de la comandancia de policía por alguien. Finalmente se pudieron rescatar muestras de ADN de los dientes, pero no hubo coincidencias en ninguna base de datos, incluida la Interpol. Más de medio siglo después, la verdadera identidad y la nacionalidad de la mujer de Isdal y qué hacía en Noruega en 1970 sigue siendo parte de un misterio sin resolver. A fines de febrero de 1971, la policía recibió la orden de cerrar el caso y catalogarlo como suicidio. El cadáver fue enterrado en el cementerio de Bergen y a su entierro asistieron 18 personas.
El cortejo estaba compuesto fundamentalmente por policías y curiosos. Para finalizar, les voy a contar una de las muertes más misteriosas, y no de una, sino de dos personas. Se trata de el enigma de las máscaras de plomo. El 17 de agosto de 1966, dos técnicos electrónicos residentes del pueblo de Campos do Goytacazes, en Brasil, avisaron a sus familias que irían a comprar unas piezas que necesitaban a Río de Janeiro. Subieron a un autobús y viajaron unos 250 kilómetros. Sus nombres eran Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. 3 días después, un joven de nombre Jorge da Costa Alves se encontraba volando una cometa en una colina cercana a Río de Janeiro cuando hizo un macabro descubrimiento. Semi-enterrados entre las malezas, halló los cuerpos de Manuel y Miguel José. Jorge corrió a buscar un teléfono y notificar a la policía. Los cuerpos no mostraban ninguna señal de violencia física, estaban vestidos de manera idéntica con trajes, cada uno con chaquetas resistentes a la intemperie, estilo gabardina. Pero lo más curioso de todo es que ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo sobre sus rostros. Una especie de protección que al parecer ellos mismos habían fabricado en su taller. Además de la forma en que estaban vestidos y las máscaras de plomo en sus rostros, la policía también tomó nota de algunos otros elementos extraños. Junto a los cuerpos yacían una botella de agua vacía, un paquete que contenía 2 toallas y un cuaderno con un mensaje extraño y críptico garabateado en el interior. Las traducciones del portugués varían ligeramente, pero siguen siendo desconcertantes debido a ciertos errores gramaticales y ortográficos que contiene la nota. La misma decía: 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar la señal de la máscara. Aunque uno puede entender el mensaje, incluida la deducción de que la botella de agua se usó para tragar las cápsulas, es lo suficientemente incompleto como para crearnos un obstáculo más en el camino para resolver el misterio. ¿Cuál era el efecto que estaban esperando? ¿Qué cápsulas tomaron? ¿Cuál era la señal de la máscara? ¿Por qué necesitaban esta protección? Se dice que ambos hombres eran apasionados entusiastas de los ovnis. En la colina en que murieron, antes y después de su muerte, se habían reportado varios avistamientos de luces y platillos voladores. ¿Será que estos dos hombres tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo y por eso se habían preparado con estas máscaras de plomo? Quizá esperaban algún tipo de radiación proveniente de una nave extraterrestre. Hay quienes dicen que los dos hombres intentaron viajar en el tiempo, que habían descubierto un agujero de gusano por el cual pasar y esperaban cierta radiación en el proceso. De estas misteriosas muertes se han desprendido una gran cantidad de teorías, incluso una que dice que pudo ser un asalto, lo cual parece poco probable ya que no se encontró dinero y ninguno de los hombres tenía muestras de violencia ni forcejeo. ¿Podrían los abrigos impermeables y las máscaras de plomo haber sido un equipo de protección destinado a proteger sus cuerpos de alguna manera? Y si es así, ¿por qué fue necesario ingerir cápsulas? Sea lo que sea que sucedió en esa colina, podemos estar razonablemente seguros de una cosa: no fue un suicidio. Los exámenes de toxicología, lastimosamente, no se pudieron dar por el estado de descomposición en el que se encontraron los órganos. Los dos hombres habían obtenido un cupón para devolver la botella a cambio de un depósito en la tienda. Incluso se comprobó su historia de que necesitaban comprar suministros de trabajo. Los investigadores encontraron componentes eléctricos recién comprados entre sus efectos personales. Parece claro que ellos no esperaban que lo que sea que fueran a hacer en esa colina fuera su último viaje. Entre los hechos, anécdotas y suposiciones, la simple verdad es que no sabemos qué pasó ese día de agosto de 1966 en la cima del Cerro Vintem, y probablemente nunca lo sabremos. Algunos misterios, queridos amigos y amigas, están destinados a ser resueltos, y algunos otros están destinados
a permanecer durante años en la mente de quienes como nosotros disfrutamos de lo desconocido. ¿Qué fue la misteriosa luz que mató a Joao? ¿Quién fue el asesino o asesinos de la mujer de Isdal? ¿Qué esperaban encontrar en esta colina los hombres de las máscaras de plomo? Estas son preguntas cuyas respuestas permanecen hasta hoy escondidas. Los extraños sucesos y circunstancias que rodean estas historias solo son excusas para no voltear a ver el enigma más grande de todos que está siempre frente a nosotros: la misma muerte. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda que puedes darme un like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. También puedes ayudarme siguiendo el link a mi Patreon, donde puedes encontrar muchísimo contenido exclusivo para ti. Espero que hayan disfrutado de estas 3 historias de muertes misteriosas reales. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más de las cosas que desconoce que de las que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.